Amados hermanos, muy buenos días. Siempre es una bendición para mí tener esta oportunidad de compartir contigo una palabra de las Sagradas Escrituras. Y hoy estamos en México y en partes del mundo celebrando, reconociendo a los niños, ¿no? Y el 30 de este mes es el día que llamamos Día del Niño. Y por esta razón voy a reflexionar, quiero compartirte algunas de las cosas que la Biblia enseña sobre los niños, ¿verdad? Y todos hemos sido niños en algún momento, los adultos, no todos, hombres y mujeres, ¿no? Somos niños y las niñas también, y es algo muy maravilloso. Pero mira lo que dice nuestro Dios. Quiero que observes esto que el profeta Jeremías escribe en el capítulo 1, Jeremías 1, en el versículo 4 y 5. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Ahora, qué profundo es esto. Porque antes de que Dios nos forme en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce. ¿Esto qué significa? Que Dios en su omnisciencia conoce, sabe nuestra función en esta tierra. Por eso primero Él sabe y luego hace la forma en el vientre. La función y luego la forma. Y luego dice también en el versículo 5: y antes que naciese, te aparté, te santifiqué. ¿Ves? Y esto habla de la vocación, del destino que nosotros tenemos que desarrollar en esta tierra. Interesante. En el caso de Jeremías dice: te hice que fueras profeta a las naciones. ¿No? Pero de ahí viene que en algún momento ahora ya hay formas para poder identificar la vocación de una persona, cómo distinguir las cualidades, las destrezas, habilidades que una persona tiene. Pero es interesante. ¿Esto qué significa? Significa que nadie nos conoce más que Dios. Claro, porque Él conoce desde antes y sabe el fin, ¿no? Nosotros no. Y los padres, me refiero a los padres, no. Y Dios, por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 4, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto es... Yo sé que no es algo que reflexionemos tan fácilmente, pero es lo que dice la Biblia. Por eso nosotros, te comento algo. Nosotros tenemos que conocer, comprender, estudiar lo que Dios nos ha revelado de Él. Su amor, su fidelidad, su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, los atributos de Dios. Pero eso no significa que vamos a conocer a Dios en todo. Nosotros no podemos conocer a Dios. Conocemos lo que Dios nos ha revelado. Ahora, criar a nuestros hijos es una bendición, pero también es una alta responsabilidad. Mire lo que aconseja Dios en su palabra, en la Biblia, que los padres tenemos que hacer. Uno, que pidamos sabiduría a Dios para que sepamos lo que Dios ha escrito de nuestros hijos. Mira lo que dice el Salmo 139. Salmo 139 en el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
sea, significa, aquí está hablando de la omnisciencia de Dios. Dios conoce, Dios sabe cada detalle de nuestras vidas, desde nuestra infancia, de nuestros niños. Por eso tenemos nosotros que pedir a Dios como padres para que dirija. Yo sé de qué manera es esta revelación. Es a través, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño. Es decir, instruir ahí es conoce al niño, ¿ve? Observa al niño. Cada hijo es diferente y a través de que uno va conociéndolo, tratando sus gustos, lo que le atrae, sus habilidades, su destreza, uno va teniendo la revelación de Dios, de lo que Dios ha escrito en la vida de nuestros hijos. Y es interesante, mira lo que sigue diciendo de lo que Dios ha escrito. En el versículo 17 dice, lo que Dios ha escrito es precioso. Lo que Dios ha escrito son sus pensamientos de Dios. Y la suma de ellos es grande. Y además dice, son como la arena del mar, se multiplican como la arena en el mar. Esa es una metáfora tan importante, interesante. Por eso es un honor conocer el proyecto de Dios en nuestros hijos. Es dar honor al Creador de nuestros hijos. Dios nos dé sabiduría para comprender esto y nos ayude. Número 2. También dice la Biblia que seamos protectores de su herencia. Y es lo que dice el Salmo 100. Mira, búscalo ahí por favor. El Salmo 127, en el versículo 3. Voy a leer varios versículos de este Salmo. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, dice, el fruto del vientre, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Mire qué precioso. Y que la herencia, mira, yo quiero comentarte algo. Ojalá no quiero confundir, pero mira, cuando la Biblia habla del Dios Jehová y no del Dios Elohim, esto es importante en los nombres de Dios, porque cada nombre nos presenta atributos diferentes de Dios. En el caso de Elohim, está haciendo una referencia del poder de Dios. Es Elohim. Por eso Génesis inicia, en el principio era Elohim. ¿Ve? Pero cuando se crea el hombre, surge otro atributo de Dios, que es un tetragrama, YHWH. Y uno dice, ¿y eso qué es? Si son puras consonantes. Entonces, como para traducción de la Biblia en el castellano, se le hicieron una transliteración y le pusieron vocales. Y de ahí surge el nombre Yahvé o Jehová. Pero cuando se habla de ese Jehová, de ese Yahvé, se está hablando ahora no del poder únicamente, sino está describiendo su personalidad de Dios, su carácter. Por eso, esa personalidad de Dios es la que hace pactos con nosotros, con la humanidad, con el hombre que cree. Y ahí vemos nosotros la personalidad, su carácter, vemos su amor, vemos su fidelidad, su dirección, su sabiduría de Dios. Mire qué precioso. Entonces, cuando habla de la herencia que Él nos da a cada hogar que llega un niño, está hablando de esa personalidad de Jehová, de Dios.
que es el que da esos atributos, el amor, la fe, la esperanza, la bondad, toda esa característica de Dios. Qué precioso es esto. Por eso se dice que cada hijo es una pieza de la personalidad de Jehová. Cada hijo es parte del patrimonio de Jehová. Es parte del testamento de Jehová. Por eso dice que es una herencia. Una herencia una persona la tiene por testamento. Interesante. Por esa razón, los padres tenemos que cuidar de nuestros hijos, tenemos que defenderlos, estorbarlos en algunas cosas, librarlos, porque el enemigo sabe que es una herencia de Dios y quiere destruirlos. Y miren lo que dice en Mateo, hablando nuestro Señor Jesucristo, esas palabras muy fuertes, pero búscalo ahí en Mateo capítulo 7. Mira, Mateo 7 está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Y llega el versículo 6 y dice: no deis lo santo, porque está hablando de todo dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mira lo que está diciendo ahí: guarda, protege a tus hijos que son santos, son apartados de Dios. Mire qué palabras de nuestro Dios. Y aquí viene un pensamiento que leí, que te lo comparto. Dice: al cuello lo dobla la espada, pero al corazón únicamente lo dobla otro corazón. El amor es irresistible. Interesante. Tu corazón, padres, papás, mamás, van a doblar el corazón de tus hijos. Guárdalos para honra de Dios. Dios nos ayude a comprender esto. Y número 3, la Biblia dice también que pidamos ayuda a Dios para que podamos mostrarle a nuestros hijos las acciones de Dios en la Biblia. Miren lo que dice Deuteronomio en el capítulo 11. Deuteronomio 11 dice lo siguiente, mira, en el versículo 18, voy a leer varios versículos. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Esto, obsérvalo, dice Dios: por tanto pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Esto qué significa? Esto no únicamente se puede por medio de la memorización de su palabra, que metemos la palabra al corazón y a nuestra alma. Y la ataréis, dice, ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos. Eso es tratar de que vean las acciones de Dios, porque los hijos son pequeñitos, nacen, ellos desconocen muchas cosas, ellos están descubriendo el mundo. Y dentro de eso tienen que nosotros como padres mostrarle, enseñarle las acciones de Dios. Y luego dice, hablando de ellos, mire cómo sugiere Dios. Dice: cuando te sientes en tu casa, cuando andes por las calles, por los caminos, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mira, aquí está hablando, es la clave. ¿Qué clave nos está dando Dios? Hablar de estas acciones de Dios cuando estemos en la casa. Mucho tiene que ver con el tiempo devocional diario en nuestras casas. Tiene que ver con el altar de Dios que tenemos en nuestra casa donde oramos. Y hablar en el camino es cuando tú viajas con tus hijos, tu familia. Qué importante es dar a conocer
lo que Dios, cuando uno viaja a diferentes lados, uno descubre cosas. Yo, como ingeniero, me tocó trabajar en el estado de Tlaxcala. Y habiendo vivido aquí en Chiapas mi niñez y mi juventud aquí en Tuxtla Gutiérrez, cuando yo llegué allá, me tocó hacer canales para transportar agua, para regar, para riego, y lo tenían ellos de tierra. Entonces el gobierno dijo que los recubriéramos de concreto para que no se perdiera por filtración el agua. Pero como era de tierra, donde pasaba el agua, a los lados, en los bordos de los canales, crecían árboles de durazno, de pera, de manzana. Y a mí no me tocó ver eso aquí en Chiapas. Y cuando yo lo vi, fue algo maravilloso, ver la mano de Dios de cada región, de cada zona, ¿verdad? Diferentes frutos, y uno se goza en esa situación. Y entonces cuando uno viaja a diferentes lados, uno puede mostrarle a nuestros hijos todas esas bendiciones de la creación de Dios, los diferentes climas, las culturas, las costumbres de cada lugar. Que es precioso. Pero también dice, cuando le muestres, mira por qué tenemos que hacerlo. En el versículo 21 dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra. Mira qué precioso. Cuando uno da a conocer a nuestras generaciones las acciones de Dios, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho para nosotros, y las tratamos de infundir a nuestros hijos, estamos, como dice su palabra, provocando la bendición de Dios de muchos años de vida en nuestros hijos. ¡Qué precioso! Mire, leer, compartir la palabra, la Biblia, no es un asunto de religión, por eso yo lo menciono. Mire, cuando usted toma el pensamiento de Dios, la ayuda de Dios, van a haber larguras de días en esta tierra. Dios nos ayude a comprender esto. Y número 3, dice, mira, también te quiero en este momento hacer pensar. Observa lo siguiente. El 13% de los adolescentes de entre 10 y 19 años en el mundo padece de un trastorno mental diagnosticado. Este es un dato que tú lo puedes checar en la UNICEF de la ONU. Acuérdate que es el fondo para la ayuda a la infancia que la ONU tiene. Otro dato, mira, de la ONU, cada año 46,000 niños de entre los 10 y 19 años se quitan la vida. Quiere decir que un niño en cada 11 segundos se está quitando la vida. Estos son datos del 2021. La ONU dice que 1 de cada 5 niños del mundo, es decir, 385 millones, viven en condiciones de pobreza extrema. Escúchalo bien. Y el 45% del total de la infancia viven y padecen pobreza. Miren qué tremendo. Esto no solamente es el efecto que ha traído la pandemia en el mundo entero, pero mire qué datos tan fuertes. Por eso, hermano de la iglesia, amigo, Dios nos ayude como iglesia de Cristo a hacer nosotros la ayuda en el cuidado de nuestros niños. Porque te quiero decir, en base a la Biblia, solamente la iglesia cristiana que predica la palabra de Dios, las sagradas escrituras, como aquí lo acabo de leer, es la que va a poder ayudar
con mayor eficacia y eficiencia a los niños. Dios ayude a cada padre cristiano a dar honor a Jehová en sus hijos. Que Dios ayude a cuidar el patrimonio de Dios. Agradecer el testamento que Jehová da a los padres. Oremos para que Dios proteja y guarde a nuestros niños de cada iglesia. Oramos por los niños del mundo también, pero los niños del mundo están con la filosofía del mundo. Por eso yo hablo con una distinción. El único cuerpo, la única bendición, el único poder que hay en esta tierra es la iglesia de Jesucristo. Por eso es importante que la iglesia en este tiempo sea ese baluarte, ese estandarte de la palabra de nuestro Dios. Dios nos ayude. Mira, Dios nos proteja y nos ayude. Porque solo el corazón de los padres puede doblar el corazón de los hijos. Dios nos ayude en esta palabra. Déjame en este momento también decirte qué piensas de esta reflexión. Qué importante son los niños. Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Poder nosotros cuidar en base a la palabra de cada niño de nuestra iglesia. Y a ti, amigo que me escuchas, mira qué bendición es. Tú eres un proyecto de Dios. A Dios nunca le sorprendió tu nacimiento, para nada. Dios sabía que ibas a nacer, porque Él te hizo desde antes. Pensó en ti antes de que fueras formado en el vientre de nuestras mamás. De manera que quiero que veas el amor de Dios en tu vida. Es importante entonces, si Él cuidó de ti desde antes, yo te invito que ahora tú le devuelvas a Dios el amor por el amor de Él. ¿De qué manera? Aceptando a Cristo en tu corazón, reconociendo que en este mundo nosotros hemos pecado a Dios, pero Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Esto es solo confesarlo con nuestra boca, reconocerlo. No se necesita una religión, se necesita una declaración de aceptación a Jesucristo. Dios nos ayude. Déjame orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Te pido que la bendigas, que pueda ser una palabra que pueda ayudarnos a seguir ayudando, a reflexionar, a retomar fuerzas, vigor para seguir cuidando de los niños que están en cada iglesia de Cristo. Bendícelos, guárdalos, sigue dando sabiduría a los padres para poder guardarlos y protegerlos y ayudarlos. Y también oro por la niñez en el mundo entero, para que de alguna manera esos niños puedan llegar a conocer a Cristo en sus corazones. Oro declarando tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.